nombre, el nombre que es digno de toda gloria y alabanza. Alabado sea, Señor, el único que es digno de ser adorado en este lugar, el único que es digno de ser exaltado. Gracias te damos. Amén y amén. Tome asiento, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga tu vida. Espero que hayas pasado bien el 1 de mayo. Espero que hayas pasado a pesar de la lluvia, que fue mucha lluvia. Pero estoy seguro que un merecido día de descanso tuvimos todos, ¿verdad? Y que el Señor siga bendiciendo tu trabajo, el esfuerzo de tus manos. Amén. Y que el Señor venga a cada día a prosperar tu vida. Amén. Hoy yo quiero hablar de ánimo, hoy yo quiero hablar de fe, hoy yo quiero hablar sobre fe y ánimo en medio de la tormenta. Estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas enfrentamos alguna tormenta, algún momento difícil, alguna prueba. Estoy seguro que esos problemas pueden ser económicos, pueden ser espirituales, pueden ser familiares, pueden ser alguna cosa como enfermedad o hasta, hablando de lo espiritual, hasta un desánimo también, ¿verdad? Que también quizás haya un desánimo en lo emocional también, ¿no? Una tristeza, no sé. Algún momento de nuestras vidas hemos pasado, ¿verdad? Pero lo más difícil, quiero decirte, no es la tormenta. Lo más difícil es lo que la tormenta produce en nuestro interior. Es lo que el momento difícil produce en nuestras vidas. Porque para algunos el momento difícil produce quizá rechazo contra Dios, rechazo contra personas. Quizá para algunos el momento difícil puede generar en su vida, en su corazón, una actitud de cerrar el corazón para determinadas personas. Quizá el momento, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Quizá el momento difícil, la lucha te puede generar en tu corazón miedo, te puede generar duda, te puede generar cansancio y hasta, como yo les comentaba, el desánimo. Pues bien, los discípulos de Jesús estaban enfrentando una tormenta y ellos no tenían a Jesús en presencia de ellos. Ellos no veían a Jesús. Yo creo que esto medio se puede identificar con alguna situación aquí, ¿verdad? A veces parece que Jesús no está en medio del momento difícil, en medio de la tormenta. Pero Jesús dijo, tengan ánimo, aquí estoy, no temas. Entonces, quiero invitarte a acompañar la lectura bíblica de hoy en Mateo capítulo 14, San Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23, Mateo 14 del 22 al 23. Amén. ¿Cuántos se encontraron? Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo
y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y como yo les comentaba, esta palabra podemos ver que Dios nos está diciendo para no rendirnos ante la tormenta, ante las circunstancias que podemos enfrentar en nuestra vida. Y yo quiero decir en primer lugar que Pedro en esta escena bíblica ve a Jesús andando sobre el agua, así como todos los que estaban allí, y ellos tuvieron miedo, y Pedro toma una decisión que ni todos se animaron a hacer o tomar una decisión, por más que algunos pueden decir que, sí, Jesús le dijo, hombre de poca fe, entonces Pedro no tuvo fe. Yo me animo a decir que sí, Pedro tuvo fe suficiente para bajarse de la barca, cosa que ninguno de los otros discípulos hicieron. Y al ver Jesús caminando sobre el agua, al ver Jesús allí acercándose en la madrugada, aproximadamente a las 3, 4 de la mañana, dice aquí, a la cuarta vigilia de la noche, que era la última cuarta parte de una noche, allí Pedro dice: Señor, si eres tú, que yo vaya hasta ti. Y allí Jesús dice: ven. ¿Y qué sucede? Pedro camina sobre el agua, así como Jesús estaba allí caminando. Y nosotros podemos ver aquí que Pedro vio la tormenta que había, las olas que estaban muy altas allí, había viento, y Pedro comenzó a hundirse. Y podemos observar que Pedro le dijo: Jesús, socórreme, ayúdame. ¿Y qué sucedió? Jesús lo agarró de la mano y lo cinchó de vuelta para a flote. Podemos ver, hermanos, que a veces en las tormentas que enfrentamos, el ánimo es algo que viene y se va, o es un combustible que nos falta. El ánimo es una decisión, hermanos, espiritual, no es una decisión pasajera. Y químicamente en nuestro cerebro podemos afirmar que el ánimo no es una decisión, pero en la fe podemos decir que sí es una decisión. Porque nuestro cerebro es compuesto de muchos químicos, muchas hormonas que determinan nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestro ánimo, nuestro desánimo. Porque químicamente, desde el sentido químico, tiene una inercia biológica en nuestro cerebro. Que esta inercia biológica quiere decir, es consecuencia de lo exterior, es consecuencia de lo que vivimos en esta tierra. ¿Qué es la decisión o las decisiones que podemos tomar en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestra alimentación, en cuanto a nuestra rutina, si hacemos ejercicio o no, si nos alimentamos bien o no, si practicamos deportes o no, si pensamos cosas buenas, miramos las circunstancias desde una perspectiva como en la adversidad? Todo eso va a determinar la química de nuestro cerebro. ¿Cuántos me acompañan en este raciocinio? Por lo tanto, podemos afirmar aquí que el ánimo de nuestras vidas es una decisión que no es pasajera. Es una decisión que nos va a ayudar a permanecer firmes. O sea, en otras palabras, el ánimo tiene que ser una decisión de fe en Dios. Pastor, pero no sé por qué motivo me desperté desanimado. Sí, es una consecuencia química del cuerpo que no sabemos. Los estudiosos, los psiquiatras podrán decir bien lo que pasa.
o cómo está la química de nuestro cuerpo. Pero lo que yo quiero decir, ¿cómo vas a lidiar con este sentimiento? ¿Cómo vas a lidiar con el fracaso? ¿Cómo vas a lidiar con la lucha y la prueba? ¿Desde qué perspectiva vas a mirar? Ahora me comprende mejor desde ese punto de vista que yo les digo, porque por ahí hay muchas personas que tienen todo, pero aún así solo ven lo malo, ven desde una perspectiva mala. Hay personas que a veces viven reclamando y criticando, pero no pueden ver las bendiciones que tienen en su vida. Hay personas que a veces tienen buen vehículo, quizás no es el auto del año, quizás no es la casa, una mansión, pero tiene un techo, tiene ropa, tiene un transporte, tiene una conducción, y muchas veces vive reclamando. ¿Por qué? Porque decide ver las circunstancias desde una perspectiva negativista, desde una perspectiva de reclamar, y eso va educando la química de nuestro cerebro. Ahora yo no sabría decirles aquí qué tipo de hormonas va en nuestro cerebro, pero lo que nos importa aquí, hermanos, es que Jesús dijo: tengan ánimo, soy yo, no temáis. Cuando había aquella tormenta y ellos ven algo que nunca habían visto en la vida, un hombre caminando sobre las aguas, se asombraron. Ya estaban con miedo de la tormenta, pero cuando vieron a Jesús no lo reconocieron. Pero Jesús dijo: en medio de la tormenta, tengan ánimo. Y hoy Jesús te dice para ti, para mí, en medio de la tormenta, tenga ánimo, yo estoy aquí. Por más que tú no puedas verme, por más que tú quizá ves desde la perspectiva negativista, yo estoy aquí y quiero bendecirte y quiero obrar en tu vida. Por eso, hermanos, el primer punto de hoy nos dice que el ánimo es una decisión espiritual, es una decisión de fe. Amén, di conmigo: el ánimo es una decisión de fe. Por eso, hermanos, el día que estés desanimado, triste, yo no estoy diciendo que vengas a negar tu estado emocional, no, porque somos seres humanos y sí sufrimos estado emocional, como por ejemplo, el ejemplo de cuando Karen estaba internada cuando hubo el accidente, allá en el INOT, cuando era al lado del hospital de clínicas todavía, y allí ella estaba en una cama, al lado de ella había una hermana, y Karen a veces se daba vuelta y lloraba porque le dolía físicamente, le dolía lo que le había pasado. Y la hermana, una creyente, no sé de qué iglesia sería ella decía: no llore, cristiano no llora. No es ese tipo de ánimo que yo quiero predicar, hermanos, porque sí, el día que hay que llorar, pero llora confiando de que esta lucha va a pasar y de que Dios está contigo y de que no estás solo. Amén. Tú no estás sola. Por eso, hermanos, hay días donde no tenemos ganas de orar. Hay días donde no tenemos ganas de congregar. Hay días que no tenemos ganas ni de abrir la Biblia, ni de levantar nuestras manos. Hay días que no nos da gana de hacer nada, pero decídelo hacer igual. Decide hacerlo igual. Decide orar. Decide congregar aun cuando no tengas ganas, porque lo que es bueno no puede dar lugar para lo malo. A veces estamos cansados, pero tenemos que ir a trabajar. No queremos, pero tenemos. A veces estamos desanimados, pero tenemos que ir a trabajar. A veces estamos enfermos, pero tenemos que ir a trabajar. Y cuando éramos chicos, a veces pasa con Olivia: no quiero ir a la escuela y todavía es temprano, ¿no, Olivia? Pero vas a ir a la escuela, no puedes faltar hoy. Y tenía que ir, y a nosotros nos pasaba, no queríamos, pero teníamos que ir. Había que haber el esfuerzo. Por eso, hermanos, esto es vivir por la fe, no es por las emociones.
Esto es vivir por la fe. Las emociones no pueden controlar nuestra vida. Lo que debe controlar nuestra vida son nuestras decisiones basadas en la palabra de Dios. Lo que tiene que controlar nuestra vida, hermanos, es coherencia en el senso común en la vida en que vivimos, pero coherencia con la palabra de Dios, los principios y valores de la palabra de Dios, y ser un buen discípulo de Jesús. Por eso, hermanos, el ánimo tiene que ser una decisión. Jesús dijo, tengan ánimo. Jesús no dijo así, si sienten bien, bueno, anímense. No, Jesús dijo, tengan ánimo, versículo 27, no temáis. Si quiere puede tener ánimo, ahí ustedes ven, ahí lo que... No, tengan ánimo, no temáis, soy yo. Y el punto 2, cuando tenemos este ánimo, tenemos fe, que fue lo que Pedro tuvo allí, literalmente. En el versículo 28 en adelante, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si queremos, hermanos, ver y probar las grandes cosas de Dios, tenemos que bajarnos de la barca. Tenemos que usar la fe en Dios. Si la fe nos hace, hermanos, salir de la barca, salir de la zona de confort, el ánimo, que ese ánimo se consiga por la fe en el Señor, nos hace tomar decisiones que para algunos parecen locura. Quizá para algunos de los que estaban allí en la barca les parecía locura que Pedro hubiera pedido eso. Esto es de caminar sobre las aguas, es exclusivamente de Jesús. Pero no, Pedro, si eres tú, que yo vaya hasta ti también. Hermanos, la fe nos hace salir de nuestra zona de confort y tomar decisiones en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra vida profesional, en nuestra vida de aprendizaje. Por eso, hermanos, tenga fe y confianza de que Jesús está contigo. Amén. Tenemos que salir de la barca. Salir de la barca significa abandonar, quizá para algunos, no para todos. Abandonar lo mismo de siempre. Amén. Buscar cosas nuevas de Dios. Salir de la barca es decir que Pedro no se conformó con aquella tormenta en aquel momento. Él quiso experimentar el sobrenatural en la tormenta. ¿Sabes por qué? La Biblia nos habla ya en Mateo de capítulo 8, del 23 en adelante, que la misma escena, pero diferente, que Jesús estaba allí en el barco, durmiendo en el barco, una tormenta los azotó y todos se quedaron con miedo. Y allí despertaron a Jesús, Jesús, que hundimos, y Jesús calmó la tormenta, viento, párate, y hubo bonanza allí. Diferente de aquel episodio, el trauma psicológico de aquellos hombres podría haberlos llevado, principalmente de Pedro, a decir, no, por favor, ahora no está Jesús, me desespero, me arranco los pelos, porque en la experiencia pasada Jesús nos calmó la tormenta. Pero ¿y ahora? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y en el medio de aquella tormenta Jesús aparece, pero el trauma del pasado no detuvo a que Pedro tomara la decisión de bajarse de la barca para acompañar a Jesús, hermanos. ¿Entiende lo que Dios quiere hablar a tu corazón? A veces hay cristianos, hermanos, que viven de traumas del pasado, que viven de dolores del pasado. Permita que hoy Jesús sane tu corazón. Permite escuchar la voz de Dios sobre este sucedido en el pasado. Libera perdón para que tu corazón venga a liberarse también delante de Dios. Haga una oración en el día de hoy, en esta noche, a que el Señor te venga a quitar todo trauma. Y si Dios te está mostrando en este momento, si hay alguna vergüenza, si hay alguna timidez, si hay algo que bloqueaste en tu vida por causa de un trauma del pasado, sé como Pedro, tenga ánimo. No deje que la mala experiencia de la tormenta pasada, que ahora no está Jesús,
venga a bloquearte en bajarte de la barca. Que puedas bajarte de la barca, hermano. Que puedas tomar decisiones de fe. No te detengas porque el Señor está ahí y el Señor te va a abrazar, no importa lo que pase en el medio de la tormenta. Amén. Por eso, hermanos, Pedro hizo lo que los demás no hicieron. Y la barca aquí representa muchas cosas. Representa el control propio, representa la zona cómoda, representa la alimentación. Por eso la fe es al contrario, al revés, representa el riesgo. La fe representa experimentar lo sobrenatural sin tener quizás garantías físicas. Pero allí había Jesús, estaba Jesús allí. Físicamente, por las leyes de la naturaleza, no había garantías. Pero Jesús, cuando nuestra mirada está en Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Él me levanta. Amén. Los milagros aquí no ocurren en la barca en esta ocasión. Cuando atrevemos a salir es cuando el milagro ocurre. Cuando atrevemos a dar el paso de fe es cuando el milagro ocurre. Y eso nos lleva al punto 3, que cuando Pedro se bajó de la barca, hermano, yo me quedo imaginando qué experiencia poderosa fue esa. No da para concebir en la mente cómo es, ¿no?, caminar sobre el agua. Un día esa pregunta haremos a Pedro cuando estemos allá en la gloria. ¿Cómo fue, Pedro, caminar sobre el agua allí delante de Jesús? ¿Será que era firme? ¿Será que era medio gelatinoso? Y todavía había olas allí. ¿Cómo era? Había que equilibrarse. ¿Cómo fue esa experiencia, Pedro? Porque fue en el medio de la tormenta que Pedro caminó sobre el agua. Pero aquí la Biblia nos dice, el 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El enfoque determina nuestra estabilidad espiritual. Di conmigo, el enfoque determina nuestra estabilidad espiritual. Pedro estaba caminando sobre el agua, pero hasta que perdió su enfoque. ¿Y quién era el enfoque de Pedro? La meta, Jesús. Pedro dice aquí, vio al ver el fuerte viento y las olas, tuvo miedo. Y cuando entró el miedo, quitó la fe. Mientras hay fe, el milagro sucede. Mientras hay miedo e inseguridad, el milagro se detiene. Me quedo imaginando la viuda que allí colocaba aceite y no se terminaba. Mientras había vasijas, había aceite. Imagínate si esta viuda hubiera en algún momento dicho o pensado, no, se va a terminar el aceite. Yo estoy seguro que el aceite se iba a terminar, porque también era la fe de ella que era lo que movía la multiplicación de aquel aceite. Es tu fe que multiplica tu crecimiento espiritual en Cristo Jesús. La Biblia dice que todo es posible al que cree. Entonces hoy es día de creer. Yo no estoy diciendo que tú no tienes fe, hermano, hermana. No estoy diciendo que no tenemos fe, pero podemos tener más fe. Porque todo, obviamente, está por encima de todas las cosas, la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Pero todo es posible al que cree. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mientras él miraba a Jesús, él caminaba sobre el agua. Mientras tú y yo miramos a Jesús, no importa la tormenta que pasemos en la vida, vamos a caminar sobre la tormenta. Cuando miramos el problema, comenzamos a hundirnos. Cuando miramos el problema y la situación, comenzamos a hundirnos. Ah, pastor, pero entonces quiere decir que yo voy a ignorar el problema. No en este sentido, sino que el problema te cause el miedo de perder la confianza en Jesús, te vas a hundir. Pero el problema está ahí y tú estás
trabajando para resolver, pero tienes fe en el Señor, Dios va a obrar un milagro en tu vida. Yo creo en eso. ¿Tú crees? Recibe esta palabra en tu vida en el nombre de Jesús. Porque donde domina tu atención es donde domina el milagro, es donde domina tu vida. Amén. Hoy, hermanos, yo noté aquí, muchos se están hundiendo. ¿Por qué? Porque miran muchas malas noticias que lo que la Biblia y las promesas de Dios. En casa, por ejemplo, pocas veces miramos ahora informativos. No digo que no mires informativo, hermano, cada casa es una decisión. Principalmente informativo brasileño es muertes, asesinato, es robo y un montón de cosas que no va a edificar. Apagamos, vamos a ver otra cosa, vamos a hacer otra cosa, vamos a edificarnos. Pero hay muchas personas que no confían que Jesús es la esperanza del mundo. Ah, viste el gobierno cómo está. Ah, viste cómo está la sociedad. Ah, viste. Sí, hermano, pero Jesús como cristiano, Jesús es la esperanza y la solución de nuestra sociedad. Jesús es la esperanza y la solución para las familias. Hay muchos que la atención domina el problema que las promesas de Dios, como les comentaba al principio, los negativistas. Ese auto que hace ese ruido, esa que está para tirar la basura. Gracias a Dios por este auto, porque me lleva a cualquier lugar y en el día de lluvia. Gracias a Dios por esa casa que gotea, porque tengo un techo. Gracias a Dios por la heladera que hace un chiflido, un ruido, que gotea, pero tengo para guardar comida y un día Dios me va a dar una nueva. Gracias a Dios. Yo siempre doy, la hermana, gracias a Dios por el sillón que puedo sentir la tabla. Ya en casa estamos así. Un día Dios nos va a dar uno nuevo. Gracias a Dios que hay donde sentarse. Y si no hay, gracias a Dios también. ¿Me entiende, hermanos? No estoy diciendo que vengas a relativizar el problema y adaptarse con el problema y no cambiar de vida y no luchar para mejorar en la vida. ¿Me entienden? Amén. Sino que cuando confiamos en lo material, solo reclamamos. Señor, yo estoy consciente de lo que tengo, no estoy satisfecho, pero tú eres poderoso para obrar un milagro. Esa es postura de creyente maduro y que cree en Dios. Amén. Esta postura de creyente que dice, voy a economizar en esta hamburguesa porque al final del mes yo voy a comprar, voy a pagar la cuota de mi heladera, por ejemplo. Este creyente maduro, este creyente que le da gracias a Dios por lo que tiene. Aunque se puede pagar una hamburguesa, coma también si quiere. Date un gusto si quiere. Pero hermanos, hay personas que escuchan más el miedo que la voz de Dios y se vuelven pesimistas. Eso es lo que quiero decir. Se vuelven materialistas. Se vuelven, la fe queda por último. Camina sobre el agua. Camina sobre la tormenta. Pero ¿y si yo caigo? Hay personas que ni intentan, porque es mejor quedar en la comodidad del barco, porque si se hunde, bueno, por lo menos está en el barco. Vale la pena intentar. Vale la pena predicar la palabra de Dios. Vale la pena tomar decisiones por Cristo. Vale la pena dar el paso de fe. Porque si te llegas a hundir, Jesús está cerca de ti y puedes clamar a Jesús. Dice allí, versículo 30 y 31, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento que hizo Jesús, y bueno, ¿tomaste la decisión? No, Jesús dijo así, dice la Biblia, extendiendo la mano asió de él. Él dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por eso, Pedro comenzó a hundirse, pero hizo lo correcto, que fue clamar a Jesús. Pero esa tormenta, esas olas aquí, Jesús. Allá en el capítulo 8, calmaste la tormenta.
¿Por qué no calma la tormenta para que yo pueda caminar? No, Jesús, estoy hundiendo. No importa, hermanos, la situación que estés. Si vuelves tu mirada a reclamar, vas a hundir. Pero si miras el enfoque en Jesús, vas a tener éxito en tu vida. Amén. Jesús no llega tarde. La respuesta de Jesús fue inmediata. Amén. Jesús es fiel. Por eso, hermanos, si estás cayendo, si te estás hundiendo, no te escondas, no reclames, no te alejes, acércate, no te rindas, levántate, porque Dios no busca perfección, Dios busca dependencia de Él. Amén. Por eso, hermanos, los milagros suceden cuando nuestro enfoque está en Jesús. Y para terminar, las tormentas tienen un propósito de revelar quién es Jesús. Amén. Porque en el versículo 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Cuando Jesús sube la barca, el viento cesa. Y los discípulos dicen aquí: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquella tormenta no fue para destruir a los discípulos. Aquella tormenta fue para que Jesús una vez más se revelara como Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así como en el capítulo 8, Jesús calmó la tormenta y todos reconocieron: ¿quién es ese que calma el viento? Que el viento le obedece. Ahora todos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús pudiera haber subido en la barca junto con ellos, pero dijo: vayan, yo voy a quedarme aquí en el monte para orar. Jesús ya tenía planeado: voy a permitir la tormenta para revelarme. Las tormentas revelan el señorío de Jesús. ¿Quién es Jesús? Tú no estás solo. Por más que puedas estar en esta tormenta y no veas a Jesús, que Jesús quizá literalmente no está ahí, parece que no sentís a Jesús. A través de esta palabra podemos entender que Él está al tanto. Tú no estás solo. Esta tormenta no te va a matar. Esta tormenta es para que Cristo se revele en tu vida. Lo que estás viviendo hoy tiene un propósito en tu vida. Amén. Cree, hermanos, tu prueba no es el final, es un proceso. Lo que hoy te duele, mañana va a servir de testimonio. Y yo estoy seguro que las tormentas que enfrentas hoy está construyendo tu fe para el mañana. Amén. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a creer que Jesús está ahí, que quizás no puedas verlo, pero Él está cerca de ti. Hermanos, tenga ánimo, tenga ánimo. No estás solo, no estás sola. Tenga ánimo, póngate de pie, vamos a orar juntos. El ánimo es una decisión. Hoy tú decides renovar tu ánimo y creer en el Señor. La fe te hace salir de la barca. El enfoque determina tu estabilidad espiritual. ¿Cómo está tu enfoque hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo ha sido tu vida últimamente? ¿Cómo han sido tus expresiones, palabras ante las situaciones? ¿Será que fue maldecir? ¿Será que fue decir: Dios, estoy cansado, ya no da más, voy a abandonar todo?
Dios, ya no aguanto más. Es válido esta palabra, pero no en un sentido del enfoque de reclamar de la situación, en un sentido de perder la fe, sino que cambia tu enfoque a Cristo. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 12:2 que leímos hoy: puesto en Jesús nuestra mirada, el autor y consumador de la fe, no en las cosas pasajeras de este mundo. El enfoque determina nuestra estabilidad espiritual. Mientras Pedro miraba a Jesús, él estaba disfrutando de lo sobrenatural, pero cuando Pedro miró lo natural y dejó entrar el miedo, Jesús todavía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo le causó dudas. A veces miramos la tormenta. A veces sí, somos valientes, salimos del barco y tomamos decisiones, emprendemos nuevos negocios y vamos arriba y voy a hacer la campaña de ayuno y oración, pero a veces miramos la tormenta, las olas, las amenazas y comenzamos a hundir porque entró el desánimo, entró la incredulidad. Pon tu enfoque en Jesús hoy, renueva tu enfoque en Jesús hoy, porque Él te saca a flote de nuevo para que puedas seguir adelante y vencer una más. Amén. Señor, ¿cuántas veces hemos perdido el ánimo? ¿Cuántas veces hemos perdido, Señor Jesús, la fe al ver las olas? ¿Cuántas veces la tormenta nos hizo remar toda la noche, Señor, y tú no estabas allí aparentemente? ¿Cuántas veces, Señor, tuvimos que remar, pero ¿dónde estaba? A veces nos preguntábamos, ¿dónde estaba Jesús en aquel momento? Hoy tú nos dices: yo estaba allí todo el tiempo yo estaba allí. Señor, ¿cuántas veces nuestra fe fue determinada por nuestras emociones? Considerábamos más lo terrenal que lo espiritual. Considerábamos más, Señor, el trauma del pasado. Ahora tú no estabas en la barca. ¿Quién va a calmar la tormenta? Ahora ellos tenían que hacer por cuenta propia. No fue como sucedió en el capítulo 8. Ahora, Señor, ellos estaban allí remando. Señor, el ánimo depende de cómo nos sentimos en medio de cada brazada, de cada remada. Es lo que alimenta nuestro enfoque, es lo que alimenta nuestra vida. Y tu palabra nos dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Este es un principio, Señor, de tu palabra, que debemos pensar en cosas buenas, no en injusticias, no en lo deshonesto, no en lo que es mentira, no lo que hay falta de amor, no en el odio, no en lo que no edifica, no en lo que no alaba tu nombre. Lo que debe dominar nuestros pensamientos es glorias a Dios, glorias a Dios. Por eso, Señor, hoy tú estás hablando a muchos corazones aquí, en tener ánimo y fe en medio de la tormenta. Señor, nuestro enfoque determina nuestra vida espiritual. Si nuestro enfoque está en Jesús, habrá sanidad, habrá prosperidad, habrá bendición, habrá sustento de Dios. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Por eso, Señor,
Si en algún momento de este proceso nos sentimos que estamos hundiendo, Señor, ven, extiende tus manos, sálvanos, levántanos, porque esta lucha va a terminar, esta tormenta va a terminar. Cuando tú nos des las manos, tú nos sacas a flote, Señor. No son personas, eres tú. Señor, bendícenos. Bendice nuestra familia. Oremos por nuestra familia en este momento. Señor, bendice este hogar. Bendice, Señor, esta casa. Ayúdanos a colocar nuestro enfoque en ti. Ayúdanos a creer, Señor, que tú harás maravillas en mi hogar. Obra un milagro, Señor, en mi casa. Obra salvación, liberación, transformación. En el nombre de Jesús. Señor, consagro a ti todos los planes, proyectos, sueños, porque todo es tuyo, Señor, es para ti. Danos el vigor, la inteligencia, la sabiduría. Señor, en este momento reprendemos toda obra del infierno para destruir el hogar, que viene para destruir, sean anuladas en el nombre de Jesús. Que haya vida y victoria en mi casa, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Gloria a Jesús. Que el Señor te bendiga. Que el Espíritu Santo de Dios venga a obrar en tu vida en este momento. Yo quiero invitar